Bueno, compañeros, aquí está el grupo de Santiago Enduquia, Leandro Grajales, Julián Gutiérrez y yo, Raúl Vázquez, que venimos a presentarle pues el estudio que hicimos en el barrio de Esperanza Galicia al respecto de enfermedades transmisibles en adultos. ¿Listo? Aquí tenemos una breve introducción en la que pues les decimos que las enfermedades infecciosas que actualmente se están dando son un problema en lo que es la salud pública. Entonces, nosotros con este análisis de datos que hicimos de Esperanza Galicia, queríamos encontrar tales factores de riesgo que se pueden identificar por nosotros, inclusivamente siendo estudiantes, y podemos generar planes para responder y para poder ayudar a la comunidad. De una infección se puede definir como la invasión y multiplicación de un organismo patógeno en los tejidos del huésped. Listo, para que esto se dé, se tienen que dar no solo la presencia, sino que hay ciertos factores en las comunidades que se pueden dar por pobreza, por falta de educación o inclusive sin ser respecto a las personas, simplemente el ambiente en el que se encuentran. Y se tienen en cuenta para el cuidado de ellos. Entonces, como ya les he dado un poco la idea, que pues la idea de este trabajo es determinar estas condiciones que están causando el aumento de las tasas de infecciones respiratorias, sea inmunológicas, gastrointestinales. Entonces ya después vamos a establecer lo que son metas y prioridades que nos van a ayudar a hacer algún tipo de plan con el que podamos intervenir y ayudar, sin poner metas demasiado altas que no pueden ser realmente cumplidas. Aquí tenemos un marco conceptual con el que tenemos contexto territorial de Risaralda en términos de lo que encontró de datos relacionados a infecciones transmisibles. Tenemos también contexto demográfico, pero esto lo que más nos interesa a nosotros es mostrarle lo que es el análisis de datos que hicimos. Todo esto se podrán ver en el documento. Ahora llegamos a lo que es la revisión y análisis de datos y tenemos lo primero que es las familias con infraestructura inadecuada. Identificamos de lo que es el ámbito físico que se hizo el estudio de las 110 familias que se registraron, se identificó 27 familias que se encontraron con, pues si tomas todo el conjunto de variables inadecuadas para el hogar, tenemos 27 familias. Ya pues esparciéndolas y eso que algunas de ellas tienen más de una. Por ejemplo, lo que más encontramos es que hay 11 familias con paredes inadecuadas, que están en bajareques, en cartón, plástico, latas, y esos riesgos importantes. Uno, por ejemplo, para mencionar, son las tres familias, tienen pisos inadecuados de esterilla y tierra de arena, que es un riesgo de parasitosis si andan descalzos esa vida y no tienen educación respecto a ello. En el nivel educacional encontramos que hay una gran cantidad de, pues, términos proporcionales de personas que no tienen una educación que sobrepase el bachiller y adelante. Lo que es primaria, un 44%, y sin una educación, el 12%. Mm, Tras ver estos datos, nos pareció interesante identificar la cantidad o pues la porción de desplazados que hay en esta comunidad. Nos hace pues ver una relación entre estos que, claro, una población en riesgo, que es una población de personas desplazadas, pueden tener el riesgo de tener una educación interrumpida y con ello no estar preparados para pues, manejar ciertos riesgos que hay en esta comunidad. Presencia de larvas, encontramos que de las 110 familias, 20 familias tienen presencia de larvas. El manejo de residuos, ¿listo? Entonces, si esas familias tienen larvas, entonces vemos que el manejo de residuos es preocupante que el 16% manejan una basura sin protección de canecas y están a la deriva, y mientras que el 4% de la comunidad se encuentra sin el servicio de recolección de basuras. Lo que nos da a pensar, pues, qué hacen con esos residuos. Respecto a los animales, roedores y si lo que es la vacunación, no nos pareció un punto de riesgo porque encontramos que lo que son las mascotas, solamente hubo una mascota que no estaba vacunada. Y respecto pues a animales que podrían poner en riesgo alguna enfermedad, lo que son aves, no sé, solamente encontré en un hogar y todas las aves que habían solamente en ese hogar.
Y respecto a los riesgos de deslizamientos, lo que sí es interesante es que encontró que había 7 familias con riesgo de deslizamiento. Ahora, respecto a las recomendaciones que podemos hacer tomando en cuenta lo que es el marco conceptual y lo que son esos factores que hemos reconocido, es que nosotros podemos ponerlo en 3 puntos, que son lo económico, social y ambiental, parecido a como se hizo la encuesta. Entonces, a lo económico, podemos decir que ahí se debe hacer un abordaje al tema que es el factor de desnutrición, o pues lo que es la baja calidad de vida y lo que es pues no tener el acceso a oportunidades educativas y prestación de servicios, como vemos que hay personas que no tienen recolección de basuras. En ámbitos sociales, vemos que hay baja educación en estos padres y se espera que se pueda fomentar la educación en la población infantil de este barrio. Las viviendas, pues como les mostramos los datos, hay una gran relevancia respecto a que hay pocos factores de protección en estos hogares o factores de riesgos para que puedan haber variables tipos de enfermedades transmisibles, sean parásitos, sean virus, y más ahora que estamos en una oleada de infecciones respiratorias. Mm, También tener en cuenta que la contaminación de espacio mental, el domicilio, también pues, si como ocurre en una casa, afecta también a los vecinos, pasa en estos tipos de barrios. Respecto a lo ambiental, vemos que se debe dar una recomendación en lo que es lavado de manos, que eso es un punto simple pero muy efectivo, y lo que es el manejo de lo que son calles, jardines, aire, y entre todo eso es para mantenerlos no contaminados, más porque también es preocupante el manejo de aguas y la presencia de larvas en esa comunidad. Bueno, entonces en cuanto a lo descrito anteriormente por mi compañero Raúl, entonces pues logramos establecer como un conjunto pues de medidas preventivas pues que funcionan en base pues a los mecanismos pues que ya vimos, digamos, que puedan provocar pues los focos de infección en la comunidad. Entonces vamos a empezar con un manejo que es pues, plenamente clínico, donde se busca pues delimitar la infección y pues suprimirla desde un diagnóstico bien acertado. Por ejemplo, un diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Entonces, pues se requiere un enfoque pues de mayor pues diagnósticos comparando detalladamente pues la especificidad y la sensibilidad pues de los materiales usados, y la idea de esto es que pues podamos abordar la enfermedad y pues la infección de manera adecuada para que esta no se convierta en un posible, pues una posible fuente de contagios. La inmunización a la población con biológicos eficaces pues también es una de las propuestas, debido a que pues muchas de las enfermedades pues respiratorias agudas pues pueden ser prevenidas, por ejemplo, con una vacuna, por ejemplo, la anual de la influenza. Entonces, pues al abordar también a la población con diferentes tipos de vacunas que pues son, digamos, asequibles pues para esta comunidad, entonces también podríamos, digamos, disminuir el riesgo por pues por estas diferentes infecciones que pueden estar generando, pues digamos cifras preocupantes. También el control de vectores para reducir los mecanismos de transmisión pues de los diferentes patógenos. Entonces, pues bueno, sabemos que los mosquitos son uno de los mecanismos pues más destacables a tener en cuenta para transmitir pues una enfermedad infecciosa. Entonces, pues se logra, digamos, eliminar también una posible vía de infección al erradicar pues este vector mediante pues diferentes técnicas, como por ejemplo pues promover el uso de ropa protectora, de mosquiteros, repelentes, también como ponerle mallas a a las puertas y ventanas, también pues tratar esto de las aguas residuales y que no queden, digamos, como focos muy peligrosos para esta comunidad. También requerimos de pues, saneamiento del sector ambiental y pues del domicilio, así como lo explicó Raúl. Es importante que hayan condiciones pues, de salubridad tanto pues, en el sector pues, como tal, al igual que en las casas. Entonces, pues es importante pues también educar a la gente sobre esto. Entonces estábamos hablando, pues el compañero Raúl habla del lavado de manos, que pues esta es una de las mejores herramientas disponibles
pues en educación de población para prevenir pues el nivel de infecciones respiratorias y gastrointestinales también, que pues las gastrointestinales también vimos que tienen una alta prevalencia en la región de Galicia. Entonces, pues bueno, es importante educar a la población sobre estas medidas que, aunque pues pueden ser muy generales, siguen siendo demasiado benéficas para poder reducir los grados de infección en la comunidad. Y pues con esto, pues sí, lo que lograríamos sería pues controlar o reducir los grados pues de expansión de la cadena infecciosa que provoca pues altas tasas de infecciones que podrían ser preocupantes en este sector. Y pues también buscamos que la población pues se mantenga en unos grados de infección, digamos, diagnosticada, que cumplan con las metas pues adecuadas para tener controladas estas infecciones. Respecto a este anexo, que es, presentamos nuestra opinión y una crítica constructiva respecto a cómo se hizo la recolección de datos. Mm, algo a resaltar interesante que encontramos más en cómo organizaban, parte es cómo organizaban los datos y otra parte es cuántos datos tomaron. Es algo, mm, diría yo que falta porque podemos ver el ámbito físico, que tomó 110 familias, mientras que vemos otros ámbitos en los que no se registraron la misma cantidad de familias, sino que menos. Y pues la idea sería haber tenido por lo menos si vamos a tener los tres ámbitos, tener todas las familias juntas. O pues haberle hecho todo la toma de datos a ellos. También, pues, queda decir que la forma en que se definen ciertos valores, no tanto en términos de manejo de Excel, sino que manejo de, sí, de términos. Por ejemplo, yo veía que en algunos ponían unos, dos, tres para decir sí o no, cuando se podría haber simplemente dicho sí o no. Y pues según la forma en que funciona Excel para sus fórmulas y lo que son las tablas dinámicas, no da el mismo resultado. Mm, otros datos que pues, nos gustaría pues, comentar, que a nuestro grupo pues, le parece importante que, pues, que la encuesta debe ser clara y debe pues, tener también una clara organización respecto a lo que son la cantidad de datos y en las secciones en que van a ir organizadas.